El pasillo del Hospital Infantil La Paz de Madrid vibra con un silencio inquietante. Sofía, una pequeña de 7 años, permanece muda desde hace 3 años tras el doloroso divorcio de sus progenitores. Su madre, la doctora Elena Martínez, ha explorado todas las alternativas posibles. Consultó psicólogos, terapeutas y expertos de toda Europa, sin resultados. Sin embargo, cuando Marcos Benítez, un padre soltero que trabaja como conserje, se inclina ante la niña con su cubo azul y le regala una sonrisa, ocurre algo extraordinario. Sofía entreabre sus labios y murmura hola. La madre, que había mantenido una actitud distante y fría durante años, se derrumba en lágrimas al presenciar el milagro que ningún tratamiento médico había conseguido. El Hospital Infantil La Paz de Madrid se erguía majestuoso como una catedral de la medicina contemporánea, con sus ventanales resplandecientes y corredores impregnados de antiséptico y sueños truncados. En la 5ª planta, en la unidad de neuropsiquiatría infantil, el silencio adquiría una dimensión especial. Era el mutismo de los niños que no podían o se negaban a comunicarse con el mundo. Elena Martínez recorría aquellos pasillos con determinación, su bata blanca ondeando como un estandarte en su batalla contra la frustración. A sus 38 años, era reconocida como una de las neuropsiquiatras infantiles más destacadas de España. Sus investigaciones sobre trastornos del habla en niños traumatizados eran referencia en círculos académicos internacionales. No obstante, frente al caso más significativo de su trayectoria, se sentía completamente impotente. Su hija Sofía, de 7 años, llevaba 3 sin pronunciar palabra, no por impedimentos físicos ni cognitivos. Simplemente un día decidió que el mundo no merecía escuchar su voz. Todo comenzó durante el turbulento divorcio de Roberto, su ex esposo, un abogado implacable, que transformó su separación en una despiadada batalla legal. Elena aún revivía aquel día fatídico. Sofía había presenciado una de sus discusiones más violentas. Había visto a su padre abandonar la casa por última vez, azotando la puerta. Había escuchado a su madre sollozar durante horas encerrada en el cuarto de baño. Y después el silencio. Un silencio que se extendía ya por 3 años, transformando a Elena de una madre afectuosa en una mujer obsesionada con encontrar una solución. Su despacho en La Paz se había convertido en un refugio donde la desesperación se ocultaba tras una fachada de profesionalismo. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, las estanterías rebosaban de publicaciones médicas, y su escritorio desaparecía bajo montañas de expedientes clínicos de niños, con casos similares al de su hija. Pero ningún caso le afectaba tanto como el de Sofía. Cada jornada traía a su pequeña al hospital no como paciente, sino como su silenciosa compañera de trabajo. Sofía se acomodaba en un rincón del despacho, pintaba, leía, jugaba con sus muñecas, pero jamás emitía palabra alguna. Los compañeros de Elena se habían habituado a ver a esa niña fantasmal deslizándose por los corredores como una sombra silente. Marcos Benítez iniciaba su jornada laboral a las 6 de la mañana. A sus 35 años, sus manos mostraban las marcas del trabajo duro y sus ojos reflejaban la bondad de quien ha experimentado el dolor sin permitir que éste endureciera su corazón. También era divorciado y padre de Emma, una niña de 8 años, a quien solo veía los fines de semana debido a su trabajo y la custodia compartida. Su carrito de limpieza era su dominio portátil con cubos azules brillantes, paños perfectamente ordenados y productos de limpieza dispuestos con precisión militar. Marcos no era un simple conserje, sino un guardián silencioso del sufrimiento ajeno. En los pasillos del Hospital Infantil había sido testigo del nacimiento de esperanzas, y la muerte de ilusiones había consolado a padres angustiados y arrancado sonrisas a niños temerosos. La primera vez que reparó en Sofía fue hace 3 meses. La encontró sentada en el suelo del pasillo de la 5ª planta, mientras su madre atendía una reunión médica urgente. Sofía llevaba su cabello castaño recogido en una coleta despeinada. Llevaba un vestido azul celeste que la hacía lucir como una pequeña princesa melancólica, y sus ojos reflejaban una profundidad impropia de una niña de su edad. Marcos había reducido su velocidad al pasar con su carrito de limpieza.
Algo en aquella pequeña había captado su atención de manera inexplicable. No se trataba de la inquietud típica de los pacientes infantiles, ni del temor característico que se observa en quienes aguardan un procedimiento médico. Era algo distinto. Parecía como si Sofía hubiera erigido una barrera invisible a su alrededor, y desde ese refugio contemplara el mundo sin intención de formar parte de él. Aquel primer encuentro había sido fugaz. Marcos había disminuido el ritmo de sus pasos. Sofía había levantado la mirada de su libro de cuentos infantiles. Sus miradas se habían encontrado durante un breve momento. Ella no había esbozado una sonrisa. No había hecho ningún gesto de saludo. Sin embargo, algo especial había ocurrido entre ellos. Marcos había proseguido con su rutina, pero durante el resto de su turno no había conseguido apartar de su mente aquellos ojos tristes. Elena, mientras tanto, no había percibido este encuentro significativo. Estaba demasiado concentrada en sus protocolos terapéuticos, sus teorías científicas, sus intentos persistentes de romper el mutismo de su hija mediante herramientas médicas. No podía siquiera imaginar que la solución para alcanzar el corazón de Sofía se encontraba detrás de un simple carrito de limpieza en las manos trabajadoras de un hombre que percibía mensualmente lo que ella ganaba en una semana. El universo de Elena se componía de certezas científicas, mientras que el de Marcos se construía con pequeños gestos cotidianos. Ella intentaba sanar el espíritu de su pequeña con medicina. Él estaba próximo a lograrlo con algo mucho más básico y potente, la genuina humanidad. Aquella mañana de martes, en la tercera semana de noviembre, el destino decidió jugar una de sus cartas más dulces. Elena había sido convocada con urgencia para una consulta en emergencias pediátricas. Un pequeño de 5 años en estado de shock postraumático tras un accidente automovilístico. Sofía, como era habitual, permanecía sentada en el corredor del 5º piso, acompañada únicamente por su libro de cuentos y su soledad. Marcos se encontraba limpiando precisamente ese sector cuando la vio. Sofía estaba sentada en el suelo recostada contra la pared, pero esta vez algo era diferente. No leía ni coloreaba. Su mirada estaba perdida en el vacío con una expresión tan desolada que Marcos sintió una punzada de dolor en el pecho. Los ojos de la pequeña estaban cristalinos, aunque contenía el llanto. Sin meditarlo mucho, Marcos detuvo su carrito y se arrodilló frente a Sofía. Era la primera vez que realmente se acercaba a ella, el primer intento de establecer una conexión verdadera. Sus movimientos eran suaves y calculados, consciente de no querer asustar a una niña que ya parecía tan vulnerable. Con una voz gentil, Marcos empezó a conversar. No indagó sobre sus lágrimas ni intentó forzar una respuesta. Simplemente comenzó a compartir historias sobre su hija Emma, sobre cómo ella también experimentaba momentos de tristeza y soledad. Se expresaba con la naturalidad propia de alguien habituado a tratar con niños, sin esa formalidad adulta que suele intimidarlos. Sofía lo observaba con una atención cada vez más intensa. Había algo especial en el tono de Marcos en su postura agachada, para estar a su nivel en la manera respetuosa de mantener su distancia mientras le ofrecía compañía. Por primera vez en meses, Sofía parecía verdaderamente presente, realmente conectada. Marcos extrajo de su bata un pequeño juguete que Emma había dejado olvidado durante su última visita del fin de semana. Un patito amarillo de goma. Se lo presentó a Sofía contándole que Emma lo llamaba Patito y que era su compañero inseparable durante el baño. Mientras hablaba, comenzó a imitar graciosos sonidos de pato. Y entonces ocurrió lo inesperado. Sofía, por primera vez en 3 años, esbozó una sonrisa. No fue una sonrisa completa, apenas duró unos instantes, pero fue auténtica, sincera, natural. Sus ojos cobraron un brillo especial. Y por un momento aquella muralla invisible que había construido pareció comenzar a resquebrajarse. Marcos contempló esa sonrisa y sintió su corazón acelerarse. Aunque no era médico ni psicólogo infantil, comprendió instintivamente que estaba presenciando un momento único, un pequeño milagro que requería ser tratado con suma delicadeza. Siguió jugando con Patito, creando pequeñas historias simulando que el pato conversaba con Sofía. Jamás le exigió una respuesta, ni ejerció ningún tipo de presión.
Simplemente le brindó un instante de felicidad en medio de la tristeza del hospital. Elena volvió de su consulta 20 minutos después y se encontró con una imagen que la dejó paralizada. Su pequeña, aquella niña silenciosa que no había mostrado ninguna emoción durante 3 largos años, estaba sonriendo a un hombre que, arrodillado en el suelo, jugaba con un patito de goma. Por un instante Elena apenas pudo reconocer a Sofía. Su hija mostraba una expresión de curiosidad, casi de alegría, que no había visto en lo que parecía una eternidad. El instinto de médico de Elena se disparó de inmediato. ¿Quién era ese individuo? ¿Qué estaba haciendo con su hija? Era adecuado que un empleado de limpieza tuviera ese nivel de cercanía con una paciente. Pero entonces volvió a ver la sonrisa de Sofía, y algo en su interior se desmoronó. Marcos notó la presencia de Elena y se incorporó rápidamente, visiblemente apenado. Se excusó por haberse tomado tal confianza, explicando que había visto a Sofía desanimada y solo quería acompañarla un momento. Su tono era modesto, casi temeroso ante la posible reacción de la doctora. Elena lo observó detenidamente por primera vez. Contempló a un hombre de aproximadamente 35 años, con manos curtidas por el trabajo pero mirada amable, vestido con el uniforme azul de limpieza, pero con una dignidad que trascendía su vestimenta. Vio a la persona que había logrado hacer sonreír a su hija después de 3 años de mutismo. Con la voz entrecortada por la emoción, Elena le expresó su gratitud a Marcos. No pudo articular nada más. Tomó la mano de Sofía y la llevó a su consultorio, pero durante el resto de la jornada, no pudo pensar en otra cosa que no fuera esa sonrisa. La primera sonrisa de su hija en 3 años había surgido gracias a un desconocido que apenas ganaba 1,000 euros mensuales. Esa noche, mientras manejaba hacia su casa, Elena se miró en el espejo retrovisor y observó a Sofía en el asiento trasero. La pequeña sostenía un dibujo. Había plasmado un patito amarillo nadando en un lago azul. Era el primer dibujo que Sofía creaba en meses, plasmando aquellos 20 minutos mágicos vividos en el suelo del hospital. En los días posteriores, Elena comenzó a contemplar a Marcos con una perspectiva totalmente renovada. Ya no era simplemente el conserje invisible que se deslizaba calladamente por los corredores, sino el individuo que había conseguido reavivar una luz en los ojos apagados de su pequeña. Empezó a percibir cada uno de sus movimientos, la manera extraordinariamente gentil con que se relacionaba con los demás niños del hospital, esa bondad natural que manifestaba hacia todos sin hacer distinciones. Marcos tenía la costumbre de tararear mientras realizaba sus labores melodías joviales y melancólicas que inundaban el ambiente aséptico de los pasillos hospitalarios como pequeñas gotas de alegría. Elena notó que Sofía había empezado a aguardar estos momentos con una ilusión cada vez mayor, alzando la vista de sus lecturas, cuando escuchaba aproximarse el sonido familiar del carrito y la música suave que invariablemente lo acompañaba. El jueves de la semana posterior, Elena adoptó una decisión que contradecía todo principio profesional y protocolo médico que hubiera aprendido en su carrera. En vez de conducir a Sofía a su consultorio, como acostumbraba a hacer desde hacía 3 años, la dejó intencionadamente en el pasillo durante la hora exacta en que sabía que Marcos realizaba la limpieza en esa planta. Se ocultó tras la esquina lista para intervenir si fuese necesario, pero completamente determinada a observar qué ocurría verdaderamente entre su hija y aquel hombre excepcional. Marcos apareció puntualmente, como siempre divisó a Sofía sentada en el suelo, y su semblante se iluminó al instante con esa alegría auténtica que Elena había aprendido a identificar. Se aproximó con la misma delicadeza de la ocasión anterior, extrajo a Patito del bolsillo de su uniforme y comenzó otra de sus historias improvisadas. Esta vez narró cómo Patito se sentía profundamente solo porque carecía de amigos en el gran estanque del hospital y cómo anhelaba desesperadamente encontrar a alguien especial con quien jugar y vivir aventuras. Elena contemplaba a su hija escuchar con una atención absoluta que no le había mostrado en años. Tal vez nunca. Aunque Sofía permanecía en silencio, su pequeño cuerpo entero participaba activamente en la narrativa. Sus gestos enérgicos de asentimiento acompañaban cada decisión acertada que Patito tomaba. Sus sonrisas iluminaban los momentos divertidos,
y sus manos expresivas trazaban direcciones en el aire cuando Patito se extraviaba durante la historia. El momento verdaderamente transformador surgió cuando Marcos, guiado por una intuición brillante, simuló que Patito necesitaba compartir un secreto sumamente importante al oído de Sofía. La pequeña se aproximó con movimientos pausados, casi ceremoniales, acercó su oído al diminuto juguete de goma, y durante varios segundos pareció genuinamente absorta en escuchar palabras invisibles. Entonces, en un instante que quedaría grabado eternamente en la memoria de Elena Sofía, respondió susurrando algo al patito. Elena no pudo distinguir las palabras. La distancia era considerable y el susurro demasiado sutil, pero observó clara e indiscutiblemente cómo los labios de su hija se movían con la intención precisa de comunicar. Su corazón comenzó a palpitar con tal intensidad que temió que resonara por todo el corredor del hospital. Su hija había hablado. Había susurrado algo a un patito de goma sostenido por las manos ásperas de un sencillo conserje. Era la primera vez después de 3 eternos años que Sofía producía un sonido con la clara y consciente intención de comunicarse con otro ser humano. Marcos respondió con una naturalidad y sabiduría extraordinarias que confirmaron a Elena que estaba frente a un ser verdaderamente excepcional. No dramatizó el momento. No atrajo atención innecesaria sobre lo sucedido. No destruyó la magia del instante con excesivo entusiasmo. Simplemente esbozó una sonrisa infinitamente dulce y simuló que Patito respondía con gran emoción al valioso secreto que Sofía acababa de confiarle. Continuó el juego como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sin embargo, Elena pudo percibir claramente la profunda emoción que destellaba en sus ojos. Esa noche, Elena no consiguió conciliar el sueño en absoluto. Se revolvía inquieta en aquella cama matrimonial, que ahora parecía inmensa mientras su mente repasaba obsesivamente lo acontecido, analizando las extraordinarias implicaciones de aquel pequeño susurro que podría transformarlo todo. Sus extensos años de formación universitaria, todas aquellas teorías médicas, meticulosamente estudiadas, los costosos protocolos terapéuticos que había implementado con dedicación obsesiva, no habían logrado lo que Marcos había conseguido, con un simple juguete de 50 céntimos y una historia improvisada. Al día siguiente, Elena tomó una decisión sin precedentes en sus 15 años de distinguida carrera médica. Se aproximó con humildad a un simple conserje para solicitar su valioso consejo sobre su hija. Encontró a Marcos durante su descanso para almorzar sentado en soledad en el jardín interior del hospital, disfrutando de un modesto bocadillo casero y una botella de agua. El encuentro resultó incómodo y emotivo para ambos. Elena, quien siempre había sido la doctora imponente que dictaba órdenes y diagnósticos, se hallaba ahora en la desconcertante posición de solicitar ayuda a alguien considerado socialmente inferior. Marcos, quien durante años había sido prácticamente invisible en el entorno hospitalario, se encontraba repentinamente recibiendo la atención respetuosa de la neuróloga más prestigiosa del hospital. Elena le narró con voz temblorosa la dolorosa historia de Sofía, el devastador proceso de divorcio, las despiadadas batallas legales, el silencio que persistía desde hacía 3 años y que había convertido su hogar en un mausoleo de palabras no pronunciadas. Marcos escuchó atentamente sin interrumpir, asintiendo con esa profunda comprensión que solo surge de la experiencia personal del sufrimiento. Cuando Elena concluyó su relato, él permaneció callado por varios minutos como sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. Entonces comenzó a compartir su propia historia. También había atravesado un divorcio. También había presenciado cómo su hija Emma sufría intensamente por la traumática separación de sus padres. Había aprendido por experiencia propia que en ocasiones los niños enmudecen no por carecer de algo importante que expresar, sino por el temor profundo de que sus palabras puedan causar más dolor a sus seres queridos. El silencio se transformaba entonces en un santuario protector, un espacio seguro donde resguardar el corazón lastimado. La verdadera sabiduría de Marcos no provenía de textos académicos ni teorías psicológicas sofisticadas, sino de una vida intensamente experimentada, de incontables noches, consolando a una pequeña que lloraba desconsoladamente por un padre ausente, de los diminutos milagros diarios
que había aprendido a identificar y nutrir con dedicación. Elena lo escuchaba con una atención absoluta y una reverencia que jamás había mostrado ni siquiera ante los más destacados especialistas médicos. Este individuo, a quien ella había relegado mentalmente a ser parte del inventario hospitalario, le estaba revelando aspectos esenciales sobre su propia especialidad que ningún manual de neuropsiquiatría infantil había logrado transmitir. La semana posterior, Elena ajustó sutilmente sus compromisos para coincidir con los horarios de Marcos, garantizando que Sofía pudiera encontrarse con él diariamente. Marcos empezó a traer pequeños obsequios, figuritas de goma, crayones especiales, una delicada caja musical que reproducía suaves melodías infantiles. El momento crucial se presentó un miércoles durante la tarde. Marcos relataba a Sofía la historia de Patito, quien se había extraviado en el inmenso océano y buscaba su camino a casa. En cierto punto se detuvo aparentando confusión. Expresó que no podía recordar la continuación del relato, que necesitaba la ayuda de alguien perspicaz. Sofía lo observó durante varios segundos. Luego, con una voz tenue pero perfectamente clara, pronunció: «Patito debe seguir las estrellas». Elena, oculta tras la esquina, sintió que sus piernas flaqueaban. Su pequeña había articulado una frase completa, coherente, expresada con la intención de auxiliar a Marcos. A partir de ese instante, Sofía comenzó a comunicarse cada vez más con Marcos. Inicialmente palabras aisladas, después frases breves, hasta llegar a diálogos genuinos. Se comunicaba exclusivamente con él, únicamente durante esos instantes mágicos, pero hablaba. Una noche, mientras regresaban a casa, ocurrió lo inimaginable. Sofía expresó repentinamente: «Mamá, Marcos me ha contado que Patito tiene una mamá que lo ama muchísimo». Elena se detuvo abruptamente, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Después de 3 años de absoluto silencio, su pequeña finalmente le había dirigido la palabra. Con el corazón palpitante, Elena se volvió hacia Sofía. «Mi amor, yo también te quiero inmensamente». Sofía respondió con una sonrisa dulce: «Lo sé, mamita. Marcos me ha enseñado que aunque a veces expresar el amor resulta complicado, siempre permanece presente». Los meses posteriores provocaron una metamorfosis en Elena. Observar el renacimiento de su hija le hizo comprender cuánto se había marchitado ella misma. Había convertido su amor maternal en una obsesión profesional, transformándose en una doctora que había olvidado su rol primordial como madre. Elena comenzó a buscar momentos para conversar con Marcos, solicitando su orientación no solo sobre Sofía, sino también sobre otros pacientes pequeños más desafiantes. Descubrió en él una historia personal compleja, pero sin resentimientos, una dulzura auténtica nacida de la decisión de convertir el sufrimiento en compasión. Una mañana, Elena reconoció lo inevitable. Se estaba enamorando de Marcos. Este descubrimiento la aterrorizó. Ella, una prestigiosa neuróloga, desarrollando sentimientos por un conserje. Sin embargo, al contemplar la felicidad de Sofía junto a él, comprendió que el amor verdadero trasciende las barreras sociales. La revelación definitiva ocurrió durante una celebración hospitalaria. Sofía se aproximó susurrando: «Mami, ¿por qué no invitamos a Marcos a cenar? Patito dice que se siente solitario sin nosotras». Elena miró a su hija, después a Marcos, y tomó una decisión transformadora. «Marcos, ¿nos acompañarías a cenar mañana, Sofía y yo? Queremos expresarte cuánto significas para nosotras». Marcos respondió con su característica mirada bondadosa: «Sería un verdadero honor, Elena. Aquella cena cambiaría sus vidas para siempre». Sofía, por primera vez en años, conversó animadamente durante la cena, compartiendo con Marcos cada detalle de su hogar, mostrándole sus creaciones artísticas y presentándole sus peluches como si fueran amigos entrañables ansiosos por conocerlo. Elena contemplaba la escena con una mezcla de asombro y felicidad. Su pequeña, aquella niña silenciosa que había permanecido en un mundo de mutismo durante 3 años, ahora llenaba el ambiente con sus risas y palabras, todo gracias al hombre sentado en su mesa, quien degustaba la paella con la naturalidad de alguien que aprecia cada pequeño detalle hermoso de la existencia. Tras la cena, Sofía condujo entusiasmadamente a Marcos
hacia su dormitorio para mostrarle su biblioteca de cuentos infantiles. Elena lo siguió deteniéndose en el marco de la puerta conmovida, al ver a Marcos sentado en la pequeña cama, mientras su hija le leía en voz alta una historia. Por primera vez en 3 años, Sofía compartía la lectura con alguien, transmitiendo la magia literaria a un adulto que la escuchaba con genuino interés. Cuando Sofía se sumergió en el sueño, Elena y Marcos conversaron hasta altas horas. Él compartió sobre su Emma, las complejidades de su divorcio y cómo eligió el trabajo hospitalario para ayudar a niños necesitados, aunque no fueran propios. Elena expresó sus sentimientos de culpabilidad, su percepción de fracaso maternal, al ver a su hija sumida en el silencio, y cómo intentó llenar ese vacío con dedicación laboral, hasta perderse en el proceso. Marcos la escuchó sin emitir juicios, tomó suavemente su mano y expresó: «Elena, jamás has dejado de ser una madre extraordinaria. A veces el amor se oculta tras el temor, y este nos impulsa a acciones involuntarias. Pero Sofía comprende en lo profundo de su ser que la amas más que a tu propia existencia». Estas palabras derribaron la última muralla que Elena había construido alrededor de su corazón. Lloró por primera vez en años, no con lágrimas de angustia, sino de liberación, de gratitud, de amor finalmente libre para manifestarse. 6 meses más tarde, Elena y Marcos celebraron su boda en una íntima ceremonia en los jardines del hospital, acompañados por los pequeños pacientes que habían sido testigos del florecimiento de su amor. Sofía asumió el papel de dama de honor mientras Emma portaba los anillos, 2 niñas que encontraron en esta unión una familia extendida fundamentada en el cariño y la comprensión recíproca. Marcos decidió dejar su puesto de conserje para formarse como trabajador social en pediatría, aprovechando su don natural para conectar con niños que atravesaban dificultades. Elena comprendió que su verdadero talento no residía en los diagnósticos complejos, sino en su capacidad para ver más allá de los síntomas y llegar al corazón de sus pequeños pacientes. 1 año después de su matrimonio junto a Marcos, inauguraron un centro especializado en trastornos del lenguaje infantil, un espacio donde la medicina se entrelazaba con la humanidad, donde Patito y los demás juguetes de Marcos tenían tanta importancia como el equipo médico más avanzado. Sofía crecía alegre y comunicativa frecuentemente, ayudando a Marcos con los niños más pequeños, compartiendo su historia y explicándoles que las palabras a veces se esconden, pero nunca desaparecen completamente. Solo esperan a la persona indicada para volver a bailar en el aire. Durante las noches cuando Sofía dormía, Elena y Marcos compartían momentos tranquilos en el jardín de su hogar contemplando las estrellas. Elena había descubierto que el amor verdadero no siempre se presenta como uno espera. A veces se oculta detrás de un carrito de limpieza, en una sonrisa sincera, en un patito de goma amarillo que susurra secretos a niñas tristes, y Marcos había aprendido que ser héroe no significa salvar el mundo entero, sino impactar positivamente en la vida de una persona a la vez. Una palabra a la vez. Porque en ocasiones para transformarlo todo basta el amor de un corazón puro, que puede ver belleza incluso en los momentos más difíciles. A veces, los milagros más extraordinarios surgen de los actos más sencillos, y el amor más genuino florece entre aquellos que logran ver el brillo especial en la mirada del otro, aun cuando el resto del mundo los mira con indiferencia. Si esta historia te ha conmovido, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos inspiradores sobre el amor que trasciende cualquier obstáculo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Piensas que el amor tiene el poder de sanar las heridas más profundas? ¿Qué pequeño gesto ha transformado tu vida? No te pierdas nuestro próximo video donde compartiremos otra historia emotiva sobre personas que hallaron la felicidad en los rincones más inesperados.